Buenas noches a todos, yo soy Simón Osorio y les vengo a hablar sobre el análisis financiero de sistemas fotovoltaicos residenciales con financiamiento. Este es el avance 2, antecedentes y metodología y un poco del modelo es lo que les voy a mostrar para el curso de modelos y simulación de maestría en ingeniería en la Universidad de IA. Bueno, les voy a hablar sobre los antecedentes y la base conceptual. La literatura reciente muestra que el financiamiento mediante deuda es clave para superar la barrera del alto CAPEX en sistemas fotovoltaicos residenciales. Este modelo contiene variables financieras, variables operativas e indicadores de rentabilidad. Las variables financieras son la inversión inicial, el CAPEX, el porcentaje financiado con deuda, es decir, cuánta plata voy a sacar de deuda y cuánto voy a sacar de recursos propios en proporción, la tasa de interés del crédito de la deuda y el plazo de financiamiento, a cuántos meses, años me van a prestar la plata. Las variables operativas son el ahorro energético anual. Cuando tú instalas un sistema fotovoltaico en Colombia y él empieza a generar la energía que te consumes, es energía que le dejas de comprar a tu comercializador de energía y esto genera unos ahorros. El OPEX, que es el mantenimiento, la operación y el mantenimiento del sistema, la vida útil del sistema, que normalmente en Colombia está entre unos 20 y 25 años, para este ejercicio usaremos 25 años, y la degradación de los paneles. Los paneles se van degradando, los paneles solares se van degradando anualmente y van perdiendo capacidad de poder generar. En el año 25 el sistema va a tener un 84% de capacidad de generar o va a tener un 85 o va a tener un 16% de degradación. Y los indicadores de rentabilidad serán la TIR, la tasa interna de retorno, que es la tasa a la que se reinvierte y se recupera la plata del inversionista, el valor presente neto, que es básicamente toda la suma o toda la utilidad del proyecto traída a valor presente descontando a una tasa, el payback, que es el periodo de recuperación en meses o años, y el LCOE, costo nivelado de la energía, viene de las siglas de Levelized Cost of Energy, y lo que significa básicamente es cuánto le cuesta al proyecto generar un kilovatio hora. La forma la que se calcula normalmente, más adelante lo veremos en detalle, es toda la generación del sistema fotovoltaico en toda su vida útil, sus 25 años, dividido el CAPEX más el OPEX. Bueno, antes de hablar del modelo, les voy a dar un poquitico de contexto sobre el mercado colombiano. La radiación solar promedio en Colombia es de 4.5 kilovatios hora metro cuadrado día. Esto es una radiación excelente comparativamente con otros países o otras regiones del mundo. Es un potencial gigante en todo el territorio nacional debido a nuestra geografía, topografía, ya que estamos cerca del Ecuador, nuestra ubicación en el planeta Tierra. El costo promedio de la electricidad este año ha sido de 650 kilovatios hora. Importante que ese es el costo promedio de la electricidad solo. No tiene en cuenta la contribución activa. Recordemos que en Colombia los estratos 5 y 6 subsidian a los estratos 1, 2 y 3. Entonces, en realidad el costo de la electricidad cambia. En el estrato 1, 2 y 3 te subsidian hasta el 60, 40 y 20%, y en el 5 y 6 contribuyes al 20% más para subsidiar esos estratos. El estrato 4 ni es subsidiado ni contribuye a los subsidios. Este es el precio promedio. Las tasas de intereses de los créditos, más o menos en un rango entre 12 y 18 efectivo anual. Este es el rango típico porque para estos proyectos se usan créditos de libre inversión. Esto es más o menos el rango de los créditos de libre inversión este año en Colombia. El mercado potencial son 2.5 millones de personas, de los hogares con estratos 4, 5 y 6 con potencial de sistemas fotovoltaicos, es decir, que tengan una cubierta que resista estructuralmente, que tengan el espacio y que tengan historial crediticio que les permita acceder a deuda por medio de la banca tradicional. Colombia presenta condiciones ideales para la adopción masiva de estos sistemas. La alta radiación solar, las tarifas eléctricas crecientes. En los últimos 5 años ha crecido una tasa anual de 20% más o menos del costo promedio de la electricidad. Eso es una tasa muy alta. Y un mercado objetivo amplio. Pero las barreras financieras están limitando la penetración actual. Actualmente menos del 1% del mercado potencial de los 2.5 millones de hogares tiene un sistema fotovoltaico residencial en su casa. Aquí voy a citar las referencias bibliográficas clave en las que analicé y usé información para armar mi modelo.
Entonces, en literatura especializada encontré tres papers muy importantes, el de Kilic y Seren, que básicamente hablan de cómo en algunos países europeos o hacen un análisis de cómo los incentivos y las políticas públicas por medio de los ministerios de energía y la banca tradicional permitieron adoptar los sistemas fotovoltaicos residenciales y cómo se disparó la instalación apenas se dieron estos incentivos y señales de políticas públicas claras. Schulte, que en Alemania analiza o hace un metaanálisis sobre los factores financieros en adopción de sistemas fotovoltaicos, y Tanita Tayakul y Shirata Amon, que muestran las medidas financieras para promover este tipo de proyectos de sistemas fotovoltaicos encubiertos pues o residenciales. Este paper tiene casi 9 años, pero es uno de los papers más citados y más relevantes en este tema en el mundo. Los hallazgos principales es que el financiamiento es el factor más crítico en la decisión de la adopción, que el esquema de EVA bien estructurado, con un buen porcentaje de EVA y un buen porcentaje de recursos propios, mejora significativamente la TIR y que la reducción del CAPEX inicial, la reducción de la inversión inicial, incrementa enormemente la viabilidad de estos proyectos. Bueno, elijo cuatro modelos y hago una comparación metodológica evaluándolos con cuatro factores: precisión, simplicidad, requerimiento de datos y aplicación individual. Los modelos que analizo son, o las metodologías de construcción de modelos que analizo son análisis financiero tradicional, la simulación Monte Carlo, el machine learning y la dinámica de sistemas. La metodología que termino seleccionando después de esta matriz comparativa es la del análisis financiero tradicional, porque destaca en simplicidad, se aplica directo a casos individuales, el requerimiento de datos es mínimo y son muy precisos. Este sin duda es el más referenciado en la literatura para análisis de viabilidad financiera. Entonces, la metodología detallada por medio del análisis financiero tradicional se basa en un modelo financiero determinista. La base de ese modelo es el análisis del valor presente neto, la tasa interna de retorno, el payback con análisis de sensibilidad. Los componentes del modelo son básicamente un flujo de caja que muestra una inversión inicial al año cero, unos ahorros anuales, un OPEX anual, una cantidad para operar y mantener el sistema, y un servicio de deuda, que es la cuota que está constituida de capital más interés. Las variables de sensibilidad, las variables que estaremos ajustando, subiendo y bajando para ver cómo cambian las rentabilidades, son el porcentaje de deuda, si aumentas o disminuyes tu porcentaje de deuda respecto a tus recursos propios para instalar un sistema de estos, las tasas de interés, si suben o bajan, y las tarifas eléctricas, si suben o bajan, es decir, si suben o bajan, o si aumentan o disminuyen los ahorros que al final terminan pegándole al flujo de carga. Los indicadores van a ser la tasa interna de retorno, el valor presente neto y el payback descontado. Se pueden usar herramientas como Excel, Python, software especializados. En mi caso usaremos Python. Toda esta metodología está ampliamente referenciada en la literatura. Está especializada para evaluar financieramente los proyectos residenciales, evaluar su viabilidad, analizar el impacto de estos esquemas de financiamiento y recomendar o sacar conclusiones importantes para policymakers y entidades financieras. Estas son unas ecuaciones básicas del modelo financiero. La forma en la que calculamos el valor presente neto es la inversión inicial menos o los flujos de caja del proyecto en toda su vida útil descontados a una tasa y a un periodo, menos la inversión inicial. Esto es más o menos la utilidad neta, pero en valor presente. La cuota de la deuda, que se calcula por medio de capital más interés, con una tasa de interés periódica y un número de periodos. El flujo de caja, que es básicamente el ahorro energético, menos el OPEX, menos el servicio a la deuda, la cuota de la deuda. El OPEX es más o menos un 2% del CAPEX anual. Y el ahorro son la cantidad de energía que estás generando, que estás ahorrando por su tarifa y indexado a la inflación. Y la cuota de la deuda, pues es simplemente eh, los periodos de la deuda, pues las cuotas periódicas. La tasa de descuento, pues que es el WACC, que es el costo ponderado del capital, que es la ponderación del costo de capital más el costo de deuda, que es la tasa de interés sobre el costo de tu capital propio. Bueno, su modelo tiene unos supuestos y unas limitaciones. Los supuestos es que los sistemas, como había mencionado anteriormente, serán evaluados con una vida útil de 25 años del sistema. Puede ser más, pero esta es la vida útil que le diremos.
tendrá una degradación anual del 0,5% en los paneles. Las tarifas asumiremos que crecen a un 3% anual, aunque también puede ser una variable sensible que podremos mover para ver cómo afecta la rentabilidad. El OPEX va a ser el 1,5% del CAPEX anual, la tasa de descuento pues o el WACC va a ser entre el 10 y el 14% y el financiamiento va a tener tasas fijas, no va a ser tasa variable, va a ser tasa fija con cuota fija. Las limitaciones es la volatilidad, pues aquí no, en este modelo no vamos a considerar volatilidad en la tasa de interés, pues porque la tasa de interés es fija, es determinístico, no hay análisis probabilísticos de qué pasa si se daña un panel, si se daña una parte, no. Regulatoriamente no va a incluir cambios normativos, en este momento cuando tú instalas un sistema lo puedes inyectar a la red y eso te lo reconocen y así es que calculamos el ahorro. Si esa regulación cambia, pues esto no se tendrá en cuenta en este modelo. Los incentivos, pues esto no modela subsidios variables ni disminución en la tasa por ser proyectos verdes, tampoco se incluyen. Y el mercado, pues asume liquidez constante y asume que los ahorros se van a dar. Estas limitaciones son aceptables para el alcance del estudio. El modelo determinista permite identificar pues, las tendencias claras y los umbrales críticos que estamos buscando. Este sería más o menos un flujo de caja esperado a un sistema fotovoltaico que vale 50 millones y en el que se financia el 60% y el otro 40% se pone con recursos propios, ese 60% financiado a 10 años. Aquí se ve claramente cómo se hace la inversión inicial y los flujos del proyecto van pagando el pago de la deuda, van pagando, los flujos del proyecto son iguales, un poquito mayores y a partir del año 10 que se amortiza completamente la deuda, se, se empiezan a ver los ahorros de energía como utilidad neta. Las fases del proyecto son el año cero, que es el desembolso con 60% financiado y 40% recursos propios. De los años 1 al 10, como lo mencionaba, los ahorros van a ser muy cercanos al pago de la deuda. Y del año 11 al 25 es utilidad, flujo neto 100%, más o menos 63 millones en ahorro energético adicional después de que terminas de pagar tu deuda con una TIR mejorada. Entonces, los resultados esperados y próximos pasos es identificar condiciones óptimas de financiamiento que maximicen la TIR, definir umbrales críticos donde la deuda deja de ser favorable, cuantificar el impacto en la reducción de barreras y generar recomendaciones para stakeholders clave. Entonces quiero dar tres recomendaciones para tres diferentes públicos. Para los usuarios, los rangos óptimos de financiamiento que deben usar, los criterios de selección y el análisis de riesgo-beneficio. Para las entidades financieras, la estructuración de productos crédito fotovoltaico que den tasas especiales con plazos especiales para que incentiven y aumenten las tires y disminuyan los paybacks de este proyecto para que la gente aumente su instalación, la evaluación de riesgo portafolio y las tasas competitivas rentables. Y para policymakers, diseños de incentivos financieros, tal vez reducción impositiva, beneficios tributarios, eh, mayor acceso a créditos con tasas de interés favorables, regulación de tasas máximas y políticas de adopción masiva. Los próximos pasos serán implementar el modelo recolectando los datos locales y un análisis de sensibilidad detallado. Muchas gracias.